Buenas tardes con todos. Por favor, registren su asistencia en la plataforma. Bien, vamos a dar inicio a la clase de ahora. Hoy tenemos clases hasta las 16 horas. Y vamos a continuar en lo que nos quedamos en la clase anterior, que era la instalación del sistema operativo Linux. Al final de la clase les daré preguntas sobre el video que debían haber visto hace 2 clases. ¿Ok? Bien, vamos a ejecutar nuestra máquina virtual. Ustedes ven que ya la tengo ejecutándose. Y ahí está nuestra máquina virtual, tal como le dejamos la clase anterior. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explicar de forma general qué es este sistema operativo Linux, que estamos usando esta distribución, y vamos ya a realizar nuestros primeros comandos en el equipo, y también vamos a aprender a conectarnos al equipo desde nuestra estación de Windows. Y para esto es posible que tengamos que descargar algún programa que nos va a permitir conectarnos al equipo. ¿Ok? Bien, yo siempre me conecto al equipo, nunca trabajo directamente en la máquina virtual, sino me conecto a través de un protocolo que me permite acceder al equipo y de alguna manera trabajar con él. Y ustedes también lo van a tener que hacer porque en el examen van a necesitar conectarse a un equipo remoto y cosas por el estilo. Bien, ¿qué es Linux? Pues Linux es un sistema operativo, como ya vimos, es un sistema operativo basado en Unix. Dime, Adrián. Dije, disculpe que lo interrumpa, si hay la posibilidad de grabar las clases y subirlas al Team para, o sea, para repasar. Sí, yo creo que sí podría grabar esta versión. Ya, Inge, gracias, muy amable. Sí, porque yo tuve problemas con la máquina virtual y me tocó, o sea, volver a hacer desde el principio. O sea, eliminar la que creamos en clases y volver a hacer otra porque no podía ingresar. Ok.
Ingeniero, que alguien de aquí del curso grabe la clase y suba al Drive para que todos podamos ver y comparte un enlace. No, no se preocupen, yo grabo la clase y le subo en la plataforma a través del canal de YouTube que tengo. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Bien, vamos a empezar. Entonces, estamos conversando de que ya tenemos instalado nuestro sistema operativo Linux, en este caso una distribución que se llama CentOS, y me estaba conversándoles de que este sistema operativo Linux es un sistema operativo que nació de conceptos de Unix, pero en realidad tiene una historia muy específica, ¿no? El kernel del sistema operativo, el núcleo del sistema operativo lo desarrolló un finlandés que se llama Linus Torvalds. A finales de los 80, inicio de los 90, en 1991 para ser exactos, lanzó en un canal de chat IRCC que había escrito un código de kernel y que lo dejaba libre para que la gente lo pueda usar. La intención de él era tener un sistema operativo semejante al Unix, pero que sea compatible con las máquinas de escritorio. Porque antes de eso, los Unix solo se ejecutaban en servidores, en equipos grandes o en arquitectura de hardware específica para servidores. Y Linux lo que hizo es transportar este sistema operativo hacia nuestras estaciones de trabajo, hasta equipos con procesadores de la época de 1991 que todos podíamos disponer. Para eso, en esa época, Linus Torvalds era un estudiante, así como ustedes, que estaba cursando la carrera de informática y había estudiado la asignatura de sistemas operativos, sobre todo la parte de arquitectura, y aprendió un poco los conceptos que están relacionados a los sistemas operativos de un autor que se llama Kahneman, que ustedes han visto que lo hemos referenciado en algunas de las clases. Kahneman tenía un sistema operativo, o tiene, todavía lo mantiene, que se llama Minix. Entonces, cuando uno era estudiante, la mejor forma de aprender un sistema operativo era accediendo a este sistema Minix, que de alguna manera tenía el código fuente que nos permitía pues, conocer cómo el sistema operativo realizaba ciertas actividades con el hardware. Entonces, en este caso, Linus Torvalds creó su propio sistema con la ideología de Unix, en base a este Minix, que también es basado en Unix, y se liberó en esa época. Y a partir de allí, pues, hubieron muchas fundaciones, muchas personas, muchas universidades, muchas instituciones que empezaron a utilizarlo y empezaron a aportar software sobre este kernel. Entonces, había una fundación, la Fundación de Software Libre, que tenía software que se denominaba el software GNU. Por eso el sistema operativo, el nombre completo se llama GNU Linux. Entonces, GNU viene de todo el software que la Fundación de Software Libre aportó a este kernel. El kernel lo desarrolló Linus Torvalds, que por cierto hasta la fecha lo mantiene y todavía está trabajando en el kernel de este sistema operativo. Y Richard Stallman, en su época que estaba dentro de la Fundación de Software Libre, desarrollaron software y lo nombraban como el software de GNU, que generalmente eran compiladores, lenguajes de programación, herramientas que nos permitían, junto al kernel, pues ya tener algo operativo. Es más, este grupo estaba desarrollando ya un sistema operativo, pero Linus Torvalds se les adelantó. Bien, entonces la implementación que hizo Linus Torvalds fue creciendo a tal punto que podemos usar Linux casi en cualquier dispositivo en la actualidad. Es más, el sistema operativo más utilizado a nivel del mundo hoy es Linux, desde el punto de vista de dispositivos móviles, con su Android, ¿no? El Android que ustedes tienen en los teléfonos es una variante de Linux. Pero ya a nivel de escritorio de computadoras, como las laptops, los PCs de escritorio que ustedes están utilizando, la mayoría sigue utilizando Windows. Linux es fuerte desde el punto de vista de servidores. Okay, entonces es un sistema operativo multitarea, multiusuario, multiplataforma, multiprocesador, que nosotros podemos acceder de una manera libre, porque Linux es considerado o es parte de lo que se considera como un software libre, aunque también
lo podemos ver como un software open source, ¿no? Son dos conceptos distintos, pero que la mayoría de la gente los liga y los tiene más o menos como uno solo. Bien, entonces, más o menos por los años de 1994, 1995, empezaron a aparecer las primeras distribuciones Linux. Entonces, cuando hablamos de las primeras distribuciones Linux, estamos hablando de organizaciones o empresas que crearon esto que llamamos distribuciones. La distribución no es más que un conjunto de software que lo hemos nombrado, que tiene un proceso de instalación específico, que tiene una idea para la que se creó y que creamos un instalador. Y podemos acceder a ese instalador, pues ya sea comprando el CD o podemos acceder a la distribución, o en este caso el sistema operativo, descargándonos del instalador, como hicimos en este caso con CentOS, de una manera libre, sin necesidad de pagar licencias o algún valor X para poder accederlo. Aunque eso no quiere decir que todas las distribuciones sean gratis. Existen también distribuciones pagadas, que son las utilizadas por las grandes empresas, ¿no? Pero la mayoría de las distribuciones que tenemos en Linux son distribuciones de acceso libre, que son gratuitas. Entonces allí tenemos un conjunto de distribuciones muy amplio. Hay unas 3 o 4 ramas muy marcadas desde su inicio, que es la línea de Red Hat. Tenemos la línea de Debian. Tenemos la línea de Slackware. Y podemos decir que tenemos la línea de SUSE. Entre comillas SUSE, ¿no? Porque SUSE nació de Slackware en algún momento. Pero esas son las líneas más fuertes cuando hablamos de distribuciones. Entonces, cuando yo tengo una distribución Linux, más o menos cualquiera de estas está basado en esas ramas principales, en esas distribuciones principales. Entonces, la distribución Red Hat, Debian, Slackware, SUSE, sobre todo las 3 primeras, las tenemos disponibles más o menos desde los mediados de los 90, finales de los 90, del 1994, 1995. Ya podíamos disponer de nuestras primeras distribuciones Linux basadas, por ejemplo, en Red Hat, Debian, etc. Bien, de todas estas, la que comercialmente más éxito ha tenido es Red Hat. En Red Hat incluso estaba ahí en la bolsa de los Estados Unidos y fue adquirida hace más o menos 2 años por IBM. IBM ahora es dueña de la distribución Red Hat. Debian es una distribución que siempre se ha mantenido libre, siempre tiene esa idea de ser una distribución libre, pero a partir de Debian han nacido distribuciones comerciales como por ejemplo Ubuntu. Ubuntu es una distribución basada en Debian. Y a nivel de Red Hat tenemos Fedora, que es la distribución que uso yo en mi computadora, CentOS, que es la que estamos usando para aprender, y luego tenemos otras más, decenas de otras distribuciones que se basan en Red Hat. Como les decía, desde Debian, pues tenemos Ubuntu y un sinnúmero de otras distribuciones basadas en lo mismo tenemos con respecto a Slackware y lo mismo tenemos con respecto a SUSE Enterprise. SUSE es una distribución también de pago, tiene una versión libre y tiene una versión de pago y es muy utilizada a nivel de Europa, pero aquí en América las distribuciones que más se utilizan son Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, CentOS, entre otras, ¿no? Hay muchas distribuciones que cada una tiene su razón de ser. Bien, la ventaja de todas estas distribuciones es que son distribuciones que se han especializado en algo. Es decir, yo utilizo una distribución para algo. Por ejemplo, como ya les había dicho, la distribución para teléfonos móviles, la que más éxito tiene es Android, que es un Linux. Ahora, si yo quiero una distribución para servidores, los servidores se usa Red Hat, se usa CentOS, se usa SUSE Enterprise y el Ubuntu LTS, la versión para servidor. Es decir, versiones para servidores. ¿Qué características tienen? Pues tienen características específicas donde soportan procesadores especiales para servidores, como un Intel Xeon, como un procesador Spark, como procesadores Alpha,
PowerPC, es decir, está orientado hacia equipos con un hardware que ha sido diseñado para que esté en una granja de servidores o en un data center o en nuestro centro de cómputo. Y tenemos, por ejemplo, nuestras laptops, nuestras estaciones de trabajo. A las distribuciones que están orientadas al escritorio, pues puede ser Fedora, ¿cierto? Puede ser el mismo Ubuntu, el mismo Debian, de la versión de SUSE para Workstation o la versión de Red Hat para Workstation, que son distribuciones que están diseñadas para tener un entorno gráfico en el que nosotros podemos ejecutar la mayoría de los programas para nuestras tareas cotidianas, como procesadores de palabras, hojas electrónicas, presentaciones, todo lo que es PowerPoint, todo lo que es ofimática, todo lo que es navegación por Internet, o todos los programas que generalmente nosotros usamos para desarrollar software, etcétera, etcétera. Bien, entonces Linux tiene distribuciones para cada cosa. Y está diseñado para que nosotros podamos buscar una distro que nos permita a nosotros usar las características que mejor queremos para el propósito que queremos, en este caso, en esta distribución. En la clase vamos a usar CentOS, ya hemos instalado CentOS en su versión 7. Hay un dilema mundial grande sobre la versión 8, que está repercutiendo bastante, hay mucha gente que lo habla, pero la ventaja es que la versión 7 tenemos soporte hasta el 2024 y por tanto sigue siendo recomendable utilizar. CentOS 8 tiene soporte hasta finales de este año porque se transformó en una nueva solución para IBM, porque de alguna forma Red Hat asumió la distribución de CentOS y eso hace que hayan aparecido nuevas versiones de CentOS 8, nuevos fork, que con un par de meses seguramente tendremos noticias de ya situaciones que nos permitan reemplazar CentOS 8 por una nueva distribución de la misma característica. ¿Qué tiene de interesante CentOS? CentOS es un clon de la versión de Red Hat. Y Red Hat es una distribución Enterprise para servidores que tiene como soporte de actualizaciones hasta 10 años. Imagínense, yo tengo actualizaciones 10 años del sistema operativo. Eso quiere decir que si lanzaron la versión de CentOS, por ejemplo, en el 2020, yo tendré actualizaciones y parches de seguridad garantizados hasta el 2029, 2030. Y eso da una garantía para la gente que instala este sistema operativo a nivel de un data center o a nivel de producción, porque sabe que el sistema operativo tendrá al menos la misma vida útil que el hardware que ha adquirido. Y no tendré que estar actualizando por una nueva versión. Siempre tendré esa versión trabajando, disponible y con los parches de seguridad garantizados por ese periodo de tiempo. Eso no ocurre, por ejemplo, con las distribuciones de escritorio. Por ejemplo, Fedora, que es la distribución que yo uso en mi computadora, lanza una nueva versión y me obliga de cierta manera a actualizar a una nueva versión cada 2 años. Por tanto, me da parches de seguridad hasta 2 años. Y después de 2 años yo le puedo hacer un upgrade para que mi Fedora tenga una nueva versión, ¿no? Por ejemplo, la versión que tengo yo en este momento es la Fedora Release 33. Y ya mismo se lanza la versión 34. Yo puedo durar con la 33 un año más, un año y medio más, pero podría yo cambiarme ya a la 34 una vez que lancen la versión estable. Pero es muy dinámico, tengo que hacerlo cada año, cada 2 años. En cambio, una distro empresarial, como es Red Hat, como CentOS, que es un clon, Red Hat, me da un soporte por un periodo extendido. Lo mismo ocurre con Ubuntu, la versión LTS, y también lo mismo ocurre con SUSE Enterprise. No son las únicas distribuciones que tienen estas características, hay otras más, pero estas son las más comunes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tiene una distribución?
pues el instalador, ya vimos cómo es el instalador, ya vimos dónde podemos descargarlo, ya vimos cómo es el proceso de instalación en una máquina virtual, que es similar a instalarlo en una máquina real. Y ya tenemos aquí pues nuestro entorno, ¿no? Donde yo puedo poner el nombre del usuario, que en nuestro caso es del root, y la contraseña que nosotros hayamos puesto durante el proceso de instalación. Como ven, aquí nos dice que nos estamos logueando a un CentOS Linux 7 o un kernel. En mi caso, la versión 3.10.0 con un release 11.27. Y me dice que es EL7, que significa que es la versión del kernel para CentOS 7. Luego me dice X8664, que me hace referencia que estoy en una distribución de 64 bits. ¿De acuerdo? También me dice ahí que me he logueado y que la última vez que me he logueado fue el día en marzo 4 a las 5:53. ¿Okay? Bien, ese es la información del kernel, del núcleo del sistema operativo. Ustedes lo ven en el login. Estoy con un núcleo, una versión de kernel, en este caso el 3.10. Por ejemplo, si comparamos con mi máquina que tiene Fedora, van a ver que yo tengo una versión de kernel diferente, ¿no? Yo tengo una versión de kernel 5.10 con el release 19.200, asimismo de 64 bits. Y acá en el servidor está 3.10. A la 5.10 es una diferencia bastante interesante. Son dos versiones de kernel diferentes. La 3, luego la 4, luego la 5, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la razón? Al ser una distribución empresarial CentOS, siempre va a tener el software más probado y más estable posible. Por tanto, no siempre vamos a tener las últimas versiones del software disponible. Y no, lo que queremos es tener las versiones más estables porque queremos que esto esté en producción. No aquí en mi Fedora, que yo tengo una versión tan nueva que incluso puedo decir que es un sistema operativo experimental, donde siempre tengo lo último de lo último que sale a nivel mundial. Es decir, estoy al día con todas las versiones de software a nivel de Linux. Esto tiene sus ventajas, ¿no? Uno va aprendiendo ya adelantándose a lo que luego va a venir en las versiones empresariales. Pero también tiene sus desventajas. A veces una actualización puede dañar alguna otra parte de mi sistema por tener software muy nuevo y no muy probado, pues yo podría a lo mejor tener algún fallito que yo tendré que corregir. Pero eso también nos ayuda a estar siempre pendientes y aprendiendo todos los días. Bien, lo que tenemos aquí es el intérprete de comandos, también conocido como el shell, ¿no? Este es nuestro shell, el shell del sistema. Este intérprete de comandos donde yo puedo escribir e interactuar con el sistema operativo. El shell del sistema que tiene en este caso nuestro usuario root al conectarse se llama bash. El intérprete de comandos para el superusuario en CentOS es bash. Existen otros, por ejemplo, SH, ZSH, y etcétera. Hay unos 2 o 3 más por ahí, que son también intérpretes de comandos. Pero el que usa CentOS es bash, que es el intérprete de comandos o el shell. ¿Qué más tenemos ahí? Pues luego tenemos el sistema de archivos. Pues el sistema de archivos que disponemos está de acuerdo a cómo se formateó en el proceso de instalación, ¿no? Recordarán que yo les mostré en el proceso de instalación qué sistema de archivos escogió. Y recordarán que fue XFS y LVM. Y XT4 sí podíamos haberlo elegido, ¿no? Entonces yo veo ahí mi sistema de archivos y ustedes ven que en la columna que dice tipo, dice XFS, ¿no? Tanto para la raíz como para el arranque del boot. En mi caso estoy usando XFS. En su caso, también les debo mostrar XFS, pero los dispositivos tienen otros nombres porque usamos LVM durante la instalación. ¿De acuerdo? Y luego, pues tenemos programas básicos que nos permiten acceder a nuestro sistema de archivos. Y yo ya he dado algunos comandos. Ustedes han visto algunos comandos, ¿no? Obviamente no les he explicado qué hace cada comando, pero
al menos han visto lo que muestra cada comando y la información que está allí. Obviamente, durante las siguientes clases, yo iré explicando qué hace cada comando y para qué sirve cada comando. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, antes que nos conectemos, pues lo primero que vamos a ver es la dirección IP que tiene su equipo. Para ver la dirección IP que tiene su equipo, ustedes pongan IP-add list. Miren que está IP espacio add espacio list. Los sistemas Linux son sistemas que diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Por tanto, si los comandos yo los escribo en minúsculas, es porque así debe ir, ¿ok? Entonces, yo doy Enter y ustedes ven ahí que tengo dos interfaces de red. La una que se llama LO, que significa Loopback. Me imagino que en su clase de redes les explicarán en detalle. Pero si alguien quiere alguna noción de esto, pues me puede preguntar. No hay problema, yo les puedo explicar si gusta. Y el número 2, la segunda interfase, en mi caso se llama ETH0. Es muy posible que a ustedes les haya puesto otro nombre. Por ejemplo, NP0S3, se me ocurre. Es el nombre más probable que les puso en su interfaz. Pero en mi caso, mi tarjeta se llama ETH0. Y ahí vemos que frente a la palabra INET está mi dirección IP. En mi caso, ustedes ven que dice 192.168.10.131. A ustedes muy probablemente les puso otra IP con otro número, con otro rango. La dirección IP es la dirección con la que nosotros podemos conectarnos al equipo. ¿Okay? Entonces hay que recordar ese número. En mi caso es 192.168.10.131 y ustedes tendrán que copiar la dirección IP que le corresponde a su equipo. Muy bien, lo que van a hacer ustedes, si ustedes usan Windows, imagino que todos, hacen la mano quien no está usando Windows, por favor. Alguno de ustedes no está usando Windows, solo quiero que se la mano al que no esté usando Windows. Es solamente yo. Bien, entonces, en este caso ustedes abren el navegador, van a Google y van a descargar un programa que se llama PuTTY. Hay otros, pero es el más pequeño, no requiere instalación, solo son 400K para descargar. Así que me gustaría que descarguen el PuTTY, de putty.org o de este sitio también que es del oficial, cualquiera de los dos. Pero vamos a descargar aquí de putty.org. Entonces, yo he hecho una búsqueda en Google, que le he puesto Download PuTTY, y vamos a seleccionar. Ustedes tienen aquí varias herramientas de estos desarrolladores y vamos a escoger la primera, donde dice Download PuTTY, y escogemos aquí. Usted puede descargar PuTTY desde aquí. Fíjense que ustedes ven la URL en la parte inferior, por aquí, si ven la URL, ve que manda al sitio que era la segunda opción de búsqueda, ¿no? Del Google. Y ahí tenemos para descargar el PuTTY. Ustedes van a descargar su programa, PuTTY, lo pueden descargar para su sistema operativo de 32 bits o 64 bits. Este es como un instalador. O pueden descargar directamente el ejecutable, ¿no? Aquí tenemos el de 64 bits o 32 bits, dependiendo de su sistema operativo. Entonces descargan su archivo y este tiene 1.1 mega, ¿no? Es pequeñito. Y lo descargan. ¿Okay? Entonces se fijan dónde lo hayan descargado y luego lo van a ejecutar. ¿De acuerdo? Una vez que lo ejecuten, ustedes lo van a ver así. ¿Ok? Cuando lo ejecuten, lo van a ver así, como está en este gráfico. Yo creo que no lo tengo instalado. Yo no uso PuTTY en Linux, yo no tengo Windows. Pero ustedes pueden usarlo, ¿no? Entonces, cuando lo ejecuten, ustedes van a ver algo como está aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer ustedes es aquí donde dice
donde dice Remote Command, en el SSH, esta no es la ventana que quiero mostrarles, es esta, así les va a mostrar en sesión. Dice hostname o IP address, ustedes van a colocar ahí la IP address. Van a verificar que el puerto que se conectan es el del SSH o el puerto 22. Pues aquí, ¿qué van a colocar? La IP de su máquina virtual. La que acabamos de ver con el comando ipaddress de list. Ponen la IP, ponen el puerto y luego ponen open. Y ahí les va a pedir el nombre del usuario. Bueno, les va a pedir primero que verifiquen una clave. Le dicen que yes. Y una vez que verifican la clave, le dicen que yes, les va a pedir que escriban el nombre del superusuario, ponen root, presionan enter y ponen la clave. ¿Ok? Eso quiero que hagan todos en este momento. Yo voy a hacer lo mismo desde mi máquina, pero yo uso el comando SSH. Pongo la IP. Yo le voy a decir que voy a entrar con el usuario root. Ok, root arroba. IP. A ustedes les pide el usuario, a mí no me pide el usuario, por eso mando ya el root. Mi IP es la 131. Ok, entonces digo SSH root arroba 192.168.131. Como es la primera vez que me conecto, le digo yes. A ustedes también les va a salir un cuadrito donde dice que confiemos en la clave y ponemos la contraseña. Escribimos la contraseña y ustedes ven que yo ya estoy en SO. Al igual que acá. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo ya podría, bueno, en su caso podrían minimizar esta ventana o simplemente dejarla de usar y ya usar la ventana del PuTTY. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes en el PuTTY pueden seleccionar, pueden copiar, ¿sí? Incluso si le echan ojo a sus opciones, podrían ampliar el tamaño de la letra, reducir el tamaño de la letra, cambiar el color, que sea fondo blanco, letras negras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja del PuTTY. Lo más importante para ustedes es que van a poder copiar y pegar, que en algunas de las tareas les va a ser muy útil. ¿De acuerdo? Ese es el primer caso que tienen que hacer. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Inge, ¿en qué línea se encuentra la dirección IP? En la que dice Después de ver INET. INET. Esta es la Ahí otra ya. ventaja, mira. Aquí ya te puedo seleccionar. En cambio acá no te puedo seleccionar, no tengo el mouse. En cambio acá sí tengo el mouse. ¿Cómo tienen control otra vez del mouse? Recuerden, si están en el VirtualBox, presionan el control de su lado derecho y ahí recuperan el puntero del mouse. El control del lado derecho, que estén por primera vez en VirtualBox, recupera el puntero del mouse. Bien. Quisiera saber si todos lo pudieron hacer. Dije, yo no me pude conectar a la máquina a través del PuTTY. ¿Por qué? No tengo idea, la verdad, dije, puse la IP, pero me salió time out request. Suele suceder en algunos equipos con VirtualBox. Ya les voy a explicar cómo corregir eso. ¿Alguien más? A mí tampoco no se me conecta, Inge. ¿El mismo problema? Sí. Bien, ustedes pueden seguir trabajando desde el fondo negro. Ok, pueden seguir trabajando fondo negro, letras blancas, ¿no? No es problema. Pero para los demás pueden tranquilamente conectarse por el PuTTY y es más cómodo, ¿ok? Hasta que puedan resolver sus compañeros. ¿Cómo podrían resolver? No sé si les resuelva. Ese suele ser un problema del firewall de Windows a veces. Y se puede resolver apagando la máquina virtual, yendo a la configuración
escogiendo la opción de red y en vez de elegir NAT, seleccionar adaptador puente. Y escogen el adaptador puente con la interfase que tengan conectada hacia su red en la casa. Si están por Wi-Fi, pues harán adaptador puente con la tarjeta inalámbrica. Si tienen conectado un cable de red en su computadora, harán adaptador puente con la tarjeta de red que tiene conectado el cable. Esa es una posible solución. Que apaguen la máquina virtual, vayan a la configuración, seleccionen la red y cambien la opción que tienen en este momento elegida NAT por adaptador puente. ¿Okay? Y hacen adaptador puente con la tarjeta que tengan en este momento conectado al intranet. Ahí lo que va a suceder es que cuando prendan la máquina virtual va a tomar una IP de su LAN. Entonces ahí ya es muy probable que ya se puedan conectar, los que tienen el fallo, ¿no? No les garantizo que vaya a funcionar porque a veces el problema no es ese, sino ya un asunto propio del Windows. ¿Ok? Pero recuerden que tenemos la posibilidad de trabajar por aquí o la posibilidad de trabajar por acá. Yo voy a trabajar por acá porque para mí es más cómodo hacer las cosas por acá, ¿no? Que no tengo control del mouse y cosas por el estilo. Muy bien. Entonces, ya como sabemos cómo conectarnos, por ahí me voy a buscar un videito que yo hice y voy a compartirles cómo usar otro programa que puede ser útil para sus tareas. ¿Me estás preguntando algo, Adrián? Sí, Inge, lo que pasa es de que yo tengo todavía el mismo problema y no me puedo loguear a lo que ya me dicen para ingresar al sistema, no me permite loguear. ¿Por qué no te permite loguear? No sé, eso estoy tratando de solucionar, pero no sé qué pasa. ¿Quieres compartir tu pantalla? Estoy desde el teléfono, ingeniero, le puedo poner para... Bueno, entonces dejémoslo ahí. Tú trata de resolver. A lo mejor te olvidaste la clave y usa la clave del usuario con el que creaste. Conéctate con ese usuario que creaste, logíate con ese usuario y luego pon la contraseña que le pusiste al usuario. Sí, eso estoy haciendo, ingeniero, por eso creé de nuevo la máquina, pero no, igualmente no me permite, me sale que es incorrecta la contraseña o el usuario. Eso quiere decir que la contraseña no estás poniendo la contraseña de forma correcta. Puede ser un asunto de teclado. Escribe la contraseña donde está el nombre de login para ver si la contraseña es la correcta, si no te está poniendo otro carácter. Inge, ya le pude, ya me ingresé, parece que es el teclado que tengo dañado, ya conecté otro teclado y ahí ya pude entrar. Ok, vale. Gracias. Ok, vamos a continuar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo primero, ¿no? Vamos a aprender los primeros comandos. El primer comando que vamos a ver es el comando pwd, que me permite saber dónde estoy. Y me va a dar un path absoluto del lugar donde estoy. ¿Ok? Entonces miran aquí que me dice /root. Cuando yo me logueo con el superusuario en el sistema, lo que me muestra es que me logueo dentro de la carpeta root. Si yo me hubiese logueado con el usuario adicional que creamos, me hubiese mandado a la carpeta home de ese usuario. ¿Ok? Por ejemplo, voy a salir. Para salir podemos escribir exit y nos volvemos a conectar, pero yo ahora me voy a conectar con el usuario que yo creé. Y pongo la contraseña de ese usuario. ¿Ok? Obviamente, yo debí haber creado el usuario y haber puesto de manera correcta la contraseña, ¿no? Voy a intentar otra vez escribir la contraseña. Y vamos a volver a intentar hasta que me deje entrar, ¿no?
Ok, ahí sí. Me he puesto bien la contraseña y me advierte, ¿no? Hay un intento fallido de loguearse en esta fecha, a esta hora, desde este equipo, y han sido 4 intentos fallidos, ¿no? El equipo nos advierte que alguien ha intentado conectarse 4 veces por aquí. Muy bien, pero seamos observadores. ¿Qué tenemos de común o de diferente en el PROM del sistema? Esto se llama el PROM. En el PROM del sistema ustedes ven aquí que dice root @so. ¿Qué significa esto? Que es el usuario root, el arroba significa en, SO el equipo. Y este símbolo de la tilde de la ñ, que ustedes ven aquí, significa la carpeta home del usuario, el hogar del usuario. Eso significa esta ñ. Y luego miran que aquí tengo el símbolo de numeral. Ustedes ven el usuario, con el usuario que me logueé, aquí dice el usuario David, este carpeta home del usuario, pero ya me muestra el símbolo de dólar. Lo que significa eso, que cuando yo veo el símbolo de numeral, soy un superusuario. Cuando yo veo el símbolo de dólar, soy un usuario común. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí yo le digo PWD, me dice que estoy dentro de Home David, que es la carpeta en donde me encuentro en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, nos podemos loguear en nuestro sistema con el usuario que creamos o con el superusuario. Cuando vamos a hacer tareas administrativas, podemos loguearnos con el superusuario, aunque no es recomendable. Lo recomendable es siempre loguearnos como un usuario común, como el usuario que creamos, y desde ese usuario, puedes utilizar los comandos de superusuario solicitando los permisos respectivos. ¿De acuerdo? Bien, por ahora vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es primero darle el comando que permite listar. ls permite listar. Digo ls, como es la primera vez que he entrado a mi usuario, no hay nada. Pero yo podría decir ls raíz. El slash significa la raíz. Presiono Enter y ahí tengo algunas carpetas de la raíz del sistema. Al igual que Windows, Linux tiene carpetas que tienen significado específico en el sistema. Y vamos a ir explicando algunos de estas carpetas. Por ejemplo, tenemos la carpeta bin, tenemos la carpeta sbin, que son carpetas que están allí para almacenar los comandos del sistema, los ejecutables. Bin de binarios y archivos binarios. Bin y sbin son archivos binarios y ahí están los ejecutables. El sbin son ejecutables del sistema, generalmente que son comandos para el superusuario, y los del bin son comandos que cualquier usuario podría acceder, por lo general. Luego tenemos, por ejemplo, la carpeta boot. Recordarán que este boot está en otra partición, pero el sistema no maneja unidades con letras para yo moverme de una partición a otra, como lo hace Windows, ¿no? En Windows, cuando ustedes tienen 2 discos o 2 particiones, tienen la C, la D, la E. Nos da letras para cambiarnos a las particiones. Aquí no. Aquí una partición es una carpeta más en el sistema. Nosotros sabemos que es una partición porque en el proceso de instalación nos mostró, pero en realidad para el sistema es una carpeta más. ¿Qué tiene el boot? Los archivos que permiten arrancar al sistema. Ahí está el kernel. Ahí está el gestor de arranque. Ahí está lo necesario para que nosotros podamos iniciar. Por eso se lo pone una partición aparte, porque eso nos garantiza que si se daña la partición donde están todos los archivos, nosotros podríamos arrancar. Luego vemos otra partición, que es otra carpeta, en este caso la carpeta D, que contiene los archivos especiales. Estos archivos especiales representan a los dispositivos del equipo, ¿no? Ya habíamos visto la clase pasada. Luego tenemos otra carpeta, que es la carpeta etc. La carpeta etc
es una carpeta importante en la configuración del sistema porque allí están todos los archivos de configuración. Pues yo voy a configurar un servidor de correo, ahí están mis archivos de configuración para el correo. Voy a configurar un servidor de base de datos, ahí estará los archivos. Si voy a configurar un servidor de páginas web, ahí estará el archivo. Luego tenemos la carpeta Home, como ya vimos, podemos listar, por ejemplo, la carpeta Home, y ahí vemos que en la carpeta Home está la carpeta con los nombres de los usuarios que hemos creado en el sistema. Por ahora, solo hemos tenido creado un usuario y por tanto, ahí tenemos a nuestra carpeta de ese usuario. Luego tenemos la carpeta lib y lib64, que son carpetas que representan a las librerías. En lib están las librerías de 32 bits y lib64 tenemos librerías de 64 bits. Luego tenemos aquí estas dos carpetas que son media y MNT. Estas carpetas están vacías y se utilizan se utilizan como puntos de montaje. ¿Qué significa eso de puntos de montaje? Los puntos de montaje son carpetas que yo utilizo para allí leer otros discos o otras particiones, por lo general, o incluso leer información que me han compartido por la red. Generalmente, cuando yo inserto un CD-ROM, inserto una flash memory o un disco externo, lo monto debajo de la carpeta media. Y debajo de la carpeta media va a aparecer una carpeta que contiene la información de ese dispositivo, ¿no? Con el nombre de ese dispositivo. En cambio, en la carpeta MNT, yo voy a montar una carpeta que me han compartido por la red. Entonces, el punto de montaje de MNT es para la red. Luego tenemos otra carpeta que se llama aquí OPT. Esta carpeta es una carpeta que también está en blanco y que por lo general la utilizamos cuando instalamos software de terceros. Es decir, yo quiero instalar un programa que no hay en CentOS y que me toca instalarlo de forma manual, no por los CDs ni por los repositorios de la distribución, y se suele enviar ese programa a OPT. Luego tenemos la carpeta proc. La carpeta proc es una carpeta especial porque en esta carpeta vamos a tener un sistema de archivos virtual del kernel. Entonces, todo lo que reconoció de hardware el kernel está en proc. Entonces, ahí vamos a tener archivos con información de la CPU, con información de la memoria, de las tarjetas de red, de los discos. Más o menos como cuando ustedes en Windows se van al panel de control y van a revisar el hardware que tienen. Y ahí van viendo ustedes qué hardware nomás tienen y qué marca, cómo se llama, qué características tiene. Eso lo tenemos nosotros en proc. La carpeta root ya la habíamos visto. Esta carpeta es la carpeta del superusuario. Cuando se loguea el superusuario, queda dentro de root. Y tenemos otras carpetas como por ejemplo SRB, que son datos para los servicios provistos por esos sistemas. Tenemos, por ejemplo, la carpeta TMP, es obvio, ¿no? Archivos temporales. La carpeta USR, aquí están todos los utilitarios del sistema. Generalmente cuando tenemos un entorno gráfico, todo lo que es entorno gráfico, archivos de sonido, fondos de pantalla, van al USR. Una carpeta también muy importante es la carpeta var. Allí están todos los archivos que cambian de tamaño, archivos variables. Por ejemplo, los logs del sistema, los correos electrónicos de los usuarios, las tablas de las bases de datos. Cualquier archivo que cambia de forma automática de tamaño suele ir a la carpeta var. Y ese es el sistema de archivos básico que tiene un Linux, ¿no? Ahora ustedes verán que algunos están de color azul, otros están como un celestito por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos estos tipos de archivos? Yo voy a hacer un ls-l. La opción de ls-l me permite listar en detalle. Entonces yo presiono Enter y vemos ahí el detalle, ¿no? Entonces al ver el detalle, vamos a ver que primero tengo lo que son los permisos y el tipo del archivo. Tengo el usuario al que pertenece el archivo o el directorio.
el grupo al que pertenece el archivo o el directorio, la fecha y el nombre del directorio. Como vemos, los que están con color como celeste son link, porque empieza aquí con la letra L, ¿no? Aunque el color nos dice que es un enlace y nos dice que está apuntando a qué carpeta real. Entonces aquí tenemos un enlace bin, está apuntando a USR bin. Ese bin está apuntando a USR bin. Lib está apuntando a USR lib. Y lib64 está apuntando a USR lib64. El TMP es una carpeta especial, como vemos, tiene una T aquí, porque es una carpeta que podemos ahí grabar cualquier cosa, pero si reiniciamos o pasa un cierto periodo de tiempo, lo que está allí se va a borrar. Entonces, cualquier cosa importante no debe ir a TMP. Y los directorios vemos que empiezan con la letra D, ¿no? Todos los archivos que empiezan con la letra D, aquí en el rango de los permisos, son directorios. Luego hablaremos de estos permisos, qué significa, pero les adelanto, los 3 primeros son los permisos que tiene este usuario, los 3 siguientes son los permisos que tiene este grupo, y los 3 siguientes son los permisos que tienen otros usuarios. Entonces, podemos ver que la R significa lectura, la W significa escritura y la X significa ejecución. ¿Okay? Entonces dice lectura y ejecución para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y lectura y ejecución para otros. ¿Okay? Luego veremos eso cuando aprendamos a usar el comando que nos permita cambiar los permisos. Muy bien. Metámonos un poquito por las carpetas y veamos cuáles son sus contenidos. Pues yo hago un ls-l, por ejemplo, etc. Entonces, como vimos, en etc tenemos todos nuestros archivos de configuración. Esta es otra ventaja que ustedes tienen al usar el PuTTY, ¿no? Que puede usar el scroll de la ventana con la ruedita del ratón. Los que no pueden hacerlo, pueden usar la combinación Shift página arriba. Shift página arriba, Shift página abajo, ¿no? En la consola. Vamos a poner lo mismo. Entonces, pueden ustedes poner Shift página arriba, Shift página abajo, ¿no? Shift página arriba, Shift página abajo. En su teclado. Y ahí pueden subir y bajar. Es lo más cercano a tener la misma ventaja del ratón. Ok. Bien, entonces aquí vemos que tenemos archivos tipo enlace, porque son link, tenemos directorios, ¿sí? Y tenemos archivos de texto, que son los que no tienen nada aquí, ¿no? Y sus permisos son RW, por ejemplo. Lectura y escritura para el usuario, lectura para el grupo y lectura para otros. ¿Ok? Y tenemos nuestros archivos de configuración, que generalmente son los archivos de texto. Veamos, por ejemplo, la carpeta bin. ¿Sí? Vamos a ver ls-us-bin. ¿Ok? Y ahí está. ls/usr-bin. Como vemos, son un montón de comandos, ¿no? La diferencia con los archivos de texto está en los permisos. Un archivo es ejecutable porque tiene permisos de ejecución. Ustedes están viendo aquí en los tipos de archivos, se habrán dado cuenta que los archivos no tienen extensiones o incluso podrían tener más de una extensión o una extensión con muchos caracteres, ¿no? O con nombres que tienen guiones, etc. Como ven, los ejecutables son de color verde. Y estos son los comandos, ¿no? Incluso aquí tenemos el comando que acabamos de dar, ¿no? El comando ls. Todo tiene su archivo en Unix. Bien,
Entonces, ¿cómo limpio la pantalla? Puedo usar el comando clear. ¿Sí? Clear. O puedo usar, si gustan, la combinación de teclas control más L. Si ustedes presionan la tecla control y la letra L, pues les va a limpiar la pantalla. Control L. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a revisar otra vez etc. Y ustedes van a ver ahí que tenemos extensiones, ¿no? Incluso algunos son doble extensión. Son archivos de texto o incluso directorios que tienen extensión. Entonces aquí no se cumplen las mismas reglas de los archivos que nosotros comúnmente usamos en Windows. ¿Qué se sugiere aquí? Lo que se sugiere aquí es que nuestros archivos tengan nombres cortos, que estén en minúsculas, que no tengan espacios, que no tengan caracteres especiales raros. Eso es lo que generalmente se sugiere. No hay límites para el número de letras de las extensiones y cosas por el estilo, pero sí es importante recordar que la extensión le dice al sistema con qué programa se va a abrir el archivo. Entonces, si yo tuviera una interfase gráfica y mi archivo termina en .pdf, yo al hacerle doble clic se relaciona a mi programa que abre PDFs. Entonces, sí se mantienen las extensiones, sobre todo en las distribuciones de escritorio, porque están relacionados a los programas que pueden abrir o modificar esos archivos. Pero no es una regla específica, ¿no? Si yo quiero tener un PDF, le puedo cambiar la extensión a la que yo quiera, pero yo sé y debo recordar que debo abrirlo con un programa para leer PDFs. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que tenemos tres tipos de archivos. Los archivos comunes, que son todos los archivos del sistema. Cualquier archivo para nosotros es un archivo común. Es decir, archivos resultantes de haber hecho un documento, un procesador de hoja, un procesador de palabras, un archivo que sea un gráfico, o un archivo que sea un audio, una música, un video, un archivo de texto. Cualquier archivo para nosotros es un archivo común. El otro tipo de archivos son estos, los archivos de directorio, que son los archivos que representan los directorios. Y por último, los otros archivos son los archivos especiales, los archivos que se encuentran en la carpeta dev, que representan a los dispositivos. Esos son nuestros archivos especiales. Y tenemos un tipo de archivo que realmente es un archivo común, que son los enlaces que ya habíamos visto y que sabemos que están apuntando a un archivo que esté en una ubicación diferente. ¿Sí? Bien, ¿cómo me cambio yo de carpeta? Pues hasta ahora solamente hemos podido listar, ¿no? Pero yo me podría cambiar de carpeta. ¿Cómo me cambio de carpeta? Con el comando cd, que significa change directory, cambiar de directorio. Entonces, con el comando cd, yo podría cambiarme de carpeta. Y ustedes ven cómo cambió el prompt, ¿no? Ya no estoy en la carpeta home del usuario, me he cambiado a la raíz. Por ejemplo, me voy a cambiar a etc. Y miren que me dice que estoy en etc. Me recuerda en qué carpeta estoy, el prompt del sistema. El símbolo de dólar me recuerda que soy un usuario común. El símbolo del numeral me recordaba que soy un superusuario. ¿Por qué es importante eso? Porque el usuario común no puede dañar el sistema, pero el superusuario sí, porque él tiene privilegios para hacer lo que desea en el sistema. No así el usuario común que tiene privilegios menores, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo regreso a una carpeta anterior? Pongo cd espacio, punto, punto. Eso me permite regresar a una carpeta anterior. O cómo me voy a una carpeta, pues, que está más lejos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, va cdtc, system. Tengo aquí system config. Estoy como un usuario común. Vamos a hacer cd, por ejemplo, var, y listamos, ¿no? Y le puedo decir cdb. Ok.
Era lo mismo de haber dicho cd var db. Ok. Entonces estoy en una carpeta cualesquiera. Por ejemplo, me he cambiado a var db. ¿Y cómo retorno un nivel? cd punto punto. Si quiero retornar otro nivel, cd punto punto. Y ya estoy en el tope, ¿no? Ya estoy en la raíz. Sobre la raíz ya no hay nada, ya no puedo subir a ningún otro lado porque estoy en la raíz. Si yo quiero cambiarme a una carpeta en especial, pongo el camino absoluto, cd slash var, por ejemplo, db. Si me quiero cambiar a mi carpeta de usuario, cd slash home, el nombre de mi usuario. ¿Sí? Bien, ahora esos son los paths absolutos y yo tengo que conocer todo el camino para llegar al directorio destino. Para recordarme dónde estoy, el comando pwd. Bien, ¿cómo hago yo con el comando cd para usar par relativo? Por ejemplo, el primer par relativo o la primera opción de par relativo que yo hago es presionar cd enter. ¿Qué significa cd enter? Que me devuelve a mi carpeta home. Por ejemplo, me voy cd var db y yo no sé dónde estoy en el sistema y quiero regresar a mi carpeta home. ¿Qué hago? cd enter. Y ustedes ven como automáticamente me devuelve al home, a mi carpeta hogar. Entonces, si se pierde en el sistema de archivos, simplemente en cualquier lugar que esté en el sistema, ustedes van a dar, por ejemplo, cd enter. ¿Ok? Bien, otro comando que yo suelo usar mucho es cd menos. La opción de cd menos me devuelve a la última carpeta que estuve. Por ejemplo, voy a irme a etc y luego de etc me voy a var db. Entonces, si yo hago cd menos, me devuelve a etc. Si voy a dar otra vez cd menos, me devuelve a var db. Y así puedo ir y venir de esas dos carpetas. Con el cd menos, me retorna a la última carpeta donde estuve. Y me perdí y quiero regresar a mi carpeta home, pongo cd enter. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues, por ejemplo, yo podría usar un par relativo para salir a la raíz desde ahí. Los digo, cd punto punto slash etc. Entonces, si ustedes se concentran en lo que estoy haciendo, van a ver cómo yo subo un nivel, fíjense en dónde estoy dentro de db. Subo un nivel y estoy dentro de var. Subo un nivel y estoy en la raíz. Y luego bajo a etc. Ustedes ven cómo, conociendo cómo está el sistema, yo puedo moverme en el sistema. Con par absoluto o par relativo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo estando dentro de TC, como estamos ahorita, listo, y me quiero cambiar a una carpeta, por ejemplo, me quiero cambiar a la carpeta default que está aquí, yo tendría dos opciones, usar pad absoluto, que esta sería la una opción, o la otra opción sería simplemente darle el nombre de la carpeta que está debajo de esta. Las dos opciones son útiles. Yo estoy en esta carpeta y veo que tengo la carpeta default, pues simplemente digo cd default. Ese es un par relativo. Pero si no estoy seguro, puedo dar todo el camino, ¿no? Sabiendo que estoy dentro de TC, que puedo decir cd tc, default. Aquí la clave es siempre recordar dónde están. Y de eso depende. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Entonces ya hemos visto cómo funciona el comando cd y que es un pad absoluto y que es un pad relativo. Y además hemos visto qué es lo que contienen las principales carpetas del sistema. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Inge, disculpe, con un pad absoluto, no importa en el nivel que estemos, nos movemos a esa dirección que escribimos. A ver, lo que tienes que tener claro es primero saber dónde estás. Por ejemplo, yo aquí estoy en la raíz y sé que debajo de la raíz está esto. Entonces, si yo quiero usar un pad absoluto, siempre empiezo desde la raíz y el nombre de las carpetas donde me voy a mover, pero yo debo saber que esas carpetas existen, porque si no existen me va a dar error. Entonces, ¿dónde estoy en este momento? En Home David. Por ejemplo, estando en Home David, yo me quiero pasar a etc. Sin usar pad absoluto. ¿Cómo haría? Usando pad absoluto, tendría que decir cd/etc, porque me voy a la raíz y bajo etc. Pero estoy en Home David, ¿cómo haría? cd punto punto slash punto punto slash etc. ¿Por qué? Porque estoy debajo de David. Subo un nivel, estoy en Home, subo un nivel, estoy en la raíz y luego bajo a etc. ¿Cómo hago desde aquí para pasarme a Home David? Subo un nivel, Home David. ¿Por qué? Porque yo estoy debajo de la raíz. En la raíz está etc. Subo un nivel, estaría en la raíz. Y luego bajo a Home. Un comando que nos permite ayudarnos a hacer esto es el comando tree, pero no lo tenemos instalado. Luego les enseño a instalar. Y ese comando nos muestra como un arbolito, cómo está la estructura de los archivos para perdernos menos. Pero aquí lo importante es que ustedes recuerden la estructura de los archivos. Todo empieza desde la raíz. Debajo de la raíz tenemos bin, boot, dev, etc, home, media, mnt, probe, root, run, todos los que ustedes ven ahí, var, user. Entonces, si uno tiene claro dónde estamos, y el comando que nos ayuda a saber dónde estamos es pwd. Entonces dice, estoy en home David. Entonces, estoy dentro de la raíz, home, y debajo David. Pero si quiero salir un nivel, digo solamente cd punto punto. ¿Dónde estoy? Dentro de home. Quiero subir un nivel, cd punto punto. W, ¿dónde estoy? En la raíz. Listo, y ahí está lo que está debajo de la raíz. Todo en Unix está debajo de la raíz. Yo meto una flash memory, un CD-ROM, va a estar debajo de la raíz. No tengo que poner letras ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a trabajar ahora con archivos. Y para esto vamos a aprender nuevos comandos. ¿Ok? Uno de los comandos más básicos que podemos aprender es a leer el contenido de los archivos de texto. ¿Cómo leo el contenido de un archivo de texto? Para leer el contenido de archivo de texto, esperen, pause la grabación para las preguntas. ¿Ok? Entonces, los comandos para archivo de texto son los siguientes. Por ejemplo, cat. Cat es un comando que me permite ver archivos de texto corto. Yo podría ver, por ejemplo, dentro de etc el archivo ISO, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, me está mostrando un archivo pequeñito, ¿no? De unas 3 líneas, de 2 líneas. ¿Ok? Yo podría, por ejemplo, decir cat, etc, red hat release. Les doy trucos, ¿no? A veces parece que yo escribo muy rápido y es la mala maña. Entonces yo digo /etc/red, y como yo sé que ya existe el archivo, uso en el teclado el tabulador. Entonces, como ustedes ven, el tabulador me ayuda completando lo que falta para escribir el nombre del archivo. Entonces, el uso del tabulador yo lo hago muy a menudo y a veces parecería que estoy haciendo muy rápido y es porque tengo la manía de usar el tabulador. Entonces, vemos ahí otro archivo pequeño, ¿no? De release es un archivo que contiene nuestra distribución. ¿Ok? Entonces, /etc/release. Pero, ¿qué pasa cuando yo leo un archivo que es más grande?
por ejemplo, voy a ver el contenido del archivo services que está dentro de TC. Y ustedes vieron que fue larguísimo, ¿no? Y si yo uso el scroll, pues se va para arriba y se va para arriba y seguirá yéndose para arriba. Entonces ahí el cat no es muy útil, el comando cat. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver de a poquito todo y el scroll, a veces la memoria del scroll no va a poder llegar hasta el inicio del archivo porque el archivo es muy grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues podría usar otro comando. Otro comando para eso es el comando more. Yo digo more etc es service. Entonces, con el comando more, yo puedo ver el contenido de mi archivo de texto por parte. Entonces, presiono Enter y vemos cómo se quedó, ¿no? Dice 0%. Y yo ya puedo ver el inicio del archivo. Lo interesante del comando more es que si voy presionando el Enter, voy bajando línea por línea. ¿Sí? Y si yo quiero ir un poco más rápido, puedo usar la barra espaciadora. Y presiono la barra espaciadora y voy página por página. Pero fíjense que el archivo es gigantesco y ya voy varias páginas y recién voy en el 2%. Entonces, si yo me quiero salir, presiono la letra Q. Y al presionar la letra Q, pues me he salido, ¿no? Ya no estoy allí en el more. ¿De acuerdo? Entonces, yo uso el more para acceder y poder leer archivos muy grandes. Pero ¿cuál es el problema del more? Que es difícil subir y bajar dentro del more. Entonces hay otro comando que me permite leer un archivo de texto donde yo me puedo desplazar con mayor facilidad dentro del archivo de texto. Y ese comando es less. Por ejemplo, le hago less al archivo services que está dentro de la carpeta etc. Presiono Enter y van a ver ustedes cómo es algo similar al more, porque uso igual el Enter para bajar línea por línea, puedo usar la barra espaciadora para ir pantalla por pantalla, pero lo interesante aquí es que yo puedo usar las teclas página arriba, página abajo. Y me puedo mover. Igual puedo usar las flechas de cursor y subir y bajar. E incluso podría mandar a buscar. Por ejemplo, yo puedo buscar HTTP. ¿Sí? ¿Cómo busqué? Pues presioné el símbolo del slash y luego la palabra que yo quise buscar. ¿Ok? Por decir algo. Para salir del less, yo uso, así como usé en el more, la tecla Q para salir. Otra forma de salir, que a veces no les funciona la Q, es presionar Control C. Pero no siempre funciona. Por ejemplo, a mí no me está funcionando el Control C. Así que Q está bien. No siempre funciona el Control C. Vamos a ver con el more. Sí, con el more sí funcionó Control C. ¿Sí? Presiono Control C y funciona. Pero en los dos casos, la letra Q es una buena opción. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay ciertas veces en que yo no solamente quiero leer un archivo de texto de tal forma que yo pueda leer un archivo corto, por ejemplo, con CAD, o un archivo largo con more, o que yo quiero estar leyendo el archivo y buscando cosas en el archivo, por ejemplo, con less. Y hay veces que yo solo quiero saber ciertas partes del archivo. Por ejemplo, yo quiero ver solo la parte superior del archivo. Entonces ahí uso el comando hit. Entonces digo hit, por ejemplo, menos, sí, solito voy a hacer primero, etc service. ¿Y qué hace el comando hit? Si ustedes se fijan, el comando hit lo que hace es mostrarme las 10 primeras líneas del archivo. Por defecto, muestra las 10, pero yo a lo mejor quiero decirle que quiero mostrar solo las primeras 5. Entonces le digo hit menos 5 y me va a mostrar solamente las 5 primeras líneas. O no quiero las 5 primeras líneas, quiero las 20 primeras líneas. Y ahí me muestra las 20 primeras líneas. Pero por si acaso, yo no quiero las 20 primeras, quiero las 200 primeras. Pero al poner las 200 primeras, me tocó usar el scroll. Porque
Son 200, ¿no es cierto? Y se comporta como si fuera el comando cat. ¿Cómo haría yo para mostrar las 200 líneas por pantallas? La solución más fácil es decir, hit, vamos a borrar esto, menos 200, etc service. Entonces, cuando yo presiono enter, la salida del comando hit, ¿a dónde manda? A la pantalla, ¿verdad? Yo quiero mandar la salida del comando hit a una tubería. Para llamar tuberías en Linux se usa la barra. Y ahí viene la importancia de que hayan configurado bien el teclado. Porque tendrían que encontrar la barra en su teclado. Entonces, el código ASCII es al 124, si alguien quiere probarlo. Pero en este caso, busquen en su teclado donde está la barra y ponen la barra, ¿no? Entonces ahí, ¿qué estoy diciendo? El comando hit, en vez de mandar a la pantalla, le quiero que mande a more. Entonces la salida de este comando, quiero que lo ejecute more. Presiono enter y ahí vemos que las 200 primeras líneas se ven ahora con more. Y yo puedo bajar de a poquito y ver todas las líneas. Lo mismo podría hacer con less. Mando las 200 primeras líneas con less. Y yo puedo bajar, subir, moverme y hacer lo que hace less de esas 200 líneas. Es decir, la salida de este comando lo mandamos a que lo ejecute este otro. ¿Okay? Yo uso muchísimo las tuberías y en la programación lo van a necesitar. Así que preocupación número 1, resolver dónde está esta tecla y cómo mostrarla, ¿no? Bien, otro comando que nos permite ver cierta parte de la información de un archivo es el comando tile. Entonces digo tile, el archivo service. A diferencia del zip, el tile lo que hace es mostrarme, en cambio, la parte final del archivo. Es decir, ya no muestro las 10 primeras por defecto, sino que estoy mostrando las 10 últimas. Entonces, para ver las 10 últimas líneas de un archivo, uso tile. Y ahí vemos que al hacer un tile etc service, estoy mostrando las 10 últimas. De igual forma que en el hit, yo podría decir, quiero que me muestre solo las 2 últimas líneas. Control C cuando me tengo mal el dedo, ¿no? Como en este caso yo. Muy bien. Y le digo tile -2, etc service. Me muestra las 2 últimas líneas, como ustedes ven, ¿no? 2 últimas líneas de mi archivo. Asimismo, podría yo decir tile -20, etc service. ¿Ok? Muy bien. De esta salida, ¿qué les parece si yo le mando que me muestre las 5 primeras? Entonces, las combinaciones que podemos hacer aquí son muy, muy poderosas, ¿no? Entonces, se puede hacer un montón de cositas por allí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, ya que estamos con las tuberías, usar algo que ya les mostré en otra clase, es usar otras formas de salida de los comandos. Entonces, vamos a seguir. Muy bien, entonces lo que les pido es que hagan un CD Enter para estar seguros que estamos dentro de nuestra carpeta Home, para no dañar el sistema, a pesar de que yo estoy como un usuario común, que es una ventaja, ¿no? Estar como un usuario común. Entonces yo podría, por ejemplo, la salida de un comando, por ejemplo, tile -10 etc service, miren como desde mi carpeta hogar uso el pad absoluto, y le digo que le mande la salida hacia servicios
.txt. Como vemos, no sacó el resultado del comando tile a la pantalla, sino que ese resultado lo hemos redirigido hacia un archivo. Entonces, si yo listo, vemos que ya tengo mi primer archivo dentro de mi carpeta. Y yo podría revisar su contenido. Ah, miren, la mala maña mía, no pongo service y aplasto ser, aplasto el tabulador y se completa, ¿no? Y vemos que el contenido de mi archivo, servicios.txt, tiene, en este caso, el contenido del comando tile. ¿Okay? Pero yo podría a lo mejor querer hacer lo siguiente. Las 10 primeras líneas del archivo etc service, mandarle a servicios.txt. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a reemplazar o lo va a adicionar? Pues se va a reemplazar. Ustedes ven, hago enter, reviso el contenido y ustedes ven que se reemplazó. ¿Qué tendría que hacer yo para que sume la información? Entonces voy a decir tile menos 10 etc services. Para que sume, le hago doble mayor. Y lo que va a hacer es aumentar la salida de este comando a la información que ya contiene servicios.txt. Entonces, si yo miro servicios.txt, ustedes van a ver que tengo las 10 primeras líneas del archivo. Aquí están. Las 10 primeras líneas del archivo y las 10 últimas de ese archivo en un solo archivo, ¿no? En este caso, servicios.txt. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo haría yo, por ejemplo, para crearme un archivo? Para yo jugar con mi archivo. Pues yo podría dar el comando touch. Listo, y ustedes ven que ya tengo mi archivo 1.txt. El touch en realidad se usa para otra cosa, pero es muy útil para crearnos archivos en blanco y tener varios archivos para jugar. Entonces, si hago un ls-l, ustedes ven que este archivo le pertenece a este usuario, a este grupo, y que se llama archivo 1.txt. Pero vean la diferencia, ¿no? Servicios.txt tiene este tamaño y archivo 1.txt pues no tiene nada, está en blanco, ¿no? Vamos ahí, ls.lh me da la información en K, ¿no? El archivo servicios.txt tiene 1.1K y archivo 1.txt pues tiene 0, ¿no? Entonces, ¿qué puedo usar yo para crear archivos y jugar con los archivos? Pues simplemente el comando touch. ¿Ok? ¿Cómo más puedo crear archivos? Pues una forma de crear archivos es crear archivos tipo directorio. Para crear archivos tipo directorio usamos el comando mkdir. Y yo le digo mkdir dir1. Listamos y vemos que ya tengo mi primer directorio, ¿no? El directorio dir1. ¿De acuerdo? Pero el mkdir es un comando que a mí me gusta muchísimo porque es muy, muy potente. Se puede hacer muchas cosas. Ejemplo. Puedo decir mkdir -p y le puedo decir créenme el directorio 2 y dentro del directorio 2, el directorio 2.1 y dentro del directorio 2.1 quiero que me cree el directorio 5. Ojo, estoy usando par relativo, ¿no? Si se fijan. mkdir dir1, estoy creando el directorio en el lugar donde estoy. mkdir -p dir2, donde estoy, créeme dir2. Y luego es la dir21, dir5 debajo de él. Entonces yo listo. Y ustedes ven ahí que solamente está dir1 y dir2. Entonces yo le digo ls dir1, no hay nada porque solo está creado. Pero si digo ls dir2, ahí está dir21. Y si le digo quiero ver qué hay dentro de dir21, me dice que ahí está dir5. Entonces de un solo comando, con la opción -p, yo pude crear una estructura de archivos.
Y de esta forma es muchísimo más rápido que un entorno gráfico, ¿no? Porque en un entorno gráfico ustedes dan clic derecho, crean DIR 2, luego le hacen doble clic, clic derecho, crean DIR 21, luego le hacen doble clic, clic derecho, crean DIR 5. Y aquí lo dimos de una sola vez, ¿no? Voy a poner otro ejemplo del mkdir-p para ver cómo lo interpretan. DIR 3, voy a crear la carpeta DIR 3 y debajo voy a crear al mismo nivel DIR 31, DIR 32, DIR 33 y debajo de DIR 33 me voy a crear un DIR 9 y un DIR 10. Ok. Entonces, como ven, ¿qué es lo que hice? Pues de un solo plumazo, de un solo comando, me creé la carpeta DIR 3. Veamos, sí, está creado DIR 3. ¿Y qué hice dentro de DIR 3? Pues dentro de DIR 3 me creé tres carpetas, DIR 31, DIR 32 y DIR 33. Ahí están las tres. Pero dentro de DIR 3 y dentro de DIR 33 me creé dos carpetas. ¿Cuáles? DIR 9 y DIR 10. Y hice toda una estructura de archivos de un solo comando. Entonces, ahí vemos lo poderoso que puede hacer o puede resultar el comando mkdir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está cómo funciona nuestro comando mkdir. Muy bien. Vamos a dejarlo esto suficiente por ahora para la próxima clase continuar. No sé si tienen preguntas. No, Inge. Ok. Bien, en la plataforma les he puesto una tarea. Ustedes se fijan y les voy a compartir para que vean. Bien, aquí está la tarea. Está en la parte donde dice zona de evaluación. Y la tarea es sistema de archivos. Lo pueden entregar a partir del día lunes, pero el plazo máximo es del día martes. Lo pueden hacer en grupos de 2 personas. El archivo debe estar en formato PDF y el nombre del archivo debe ser los apellidos de los integrantes. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en que me haga un cuadro comparativo de los siguientes sistemas de archivos: ext4, NTFS, XFS y BTRFS. En el cuadro comparativo necesito que estén al menos los siguientes, la siguiente información. Por ejemplo, en qué año fue creado y cuál es el sistema operativo original de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los límites de cada sistema de archivos? Por ejemplo, cuál es la máxima longitud de nombres, cuál es el tamaño máximo de archivos, cuántos volúmenes puedo crear por cada sistema de archivos. Necesito saber cuáles son los sistemas operativos que lo soportan a cada uno de ellos y cuál es la política de alocación y disposición de bloques, es decir, cómo funcionan, y características adicionales que encuentren, ¿no? De cada uno de ellos, como por ejemplo, cuáles son sus hardlinks, cómo maneja los links simbólicos, si son case sensitive, es decir, maneja mayúsculas y minúsculas, si se puede hacer encriptación, si se puede hacer snapshot, si se puede hacer dimensión de sus tamaños de manera fácil. Eso como características generales. Okay. El trabajo de tener las respectivas referencias, es decir, la bibliografía que ustedes utilizaron para encontrar toda esa información que les pido, y se puede entregar hasta el martes, pero los que tengan el lunes ya lo pueden subir, ¿ok? Tenemos 3 días, 22 horas para que ustedes lo puedan entregar el martes. Iniciando la clase deben subir el archivo porque tienen hasta las 2:30 para subir el archivo. Si se tardan un minuto, no les va a dejar subir la plataforma el deber. Así que, por favor, súbanlo preferiblemente martes en la mañana. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? ¿No? Muy bien. Ok, sobre el video. A ver, un voluntario que nos cuente algo sobre el video y con relación a lo que hemos visto en la materia. Yo, Inge, me gustaría aportar un poco. A ver, dime, Adrián.
Ya, la verdad que el video sí me pareció sumamente interesante porque se ve o sea, las perspectivas, la forma de ver cómo el sistema operativo de Windows en ese tiempo oprimía, como quien dice, al programador, lo limitaba porque no se podían, si necesitaban nuevas herramientas, tenían que esperar a que Windows sacara esas herramientas. Entonces, al ver este problema que tenían los programadores, ahí nació lo que es el sistema operativo libre, que fue evolucionando gracias al aporte o sea, de muchos otros programadores, en especial al aporte una vez que Linux sacó, como quien dice, sacó parte del proyecto, o sea, ayudó al proyecto que estaban desarrollando en ese entonces. Y de ahí ya entró como que en la mentalidad de ese sistema operativo libre, hacerlo open source, que a pesar de que el sistema operativo fuera libre, se buscara beneficios para una empresa. Entonces ahí nacieron ya las empresas que daban, como quien dice, soporte técnico a muchas personas que les llamaba la atención lo que era el sistema operativo, pero no podían modificarlo para de una u otra manera explotar al máximo lo que es el sistema operativo. Bien, gracias, Adrián. Yo les hago una pregunta, a ver, después de que actúe Marco, por ejemplo, bien me marcó su- Bueno, de lo que yo pude entender en el video que nos mandó a recomendar, es que al comienzo cuando estaba, únicamente cuando nosotros compramos un computador, ya nos venía prácticamente instalado el Windows. Y por lo tanto, en ese tiempo, en los años 50 era un monopolio por lo que estaba implementando eso de Microsoft. Por lo tanto, si yo quería aplicar alguna cosa, necesitaba un código libre para poder ingresar. Y por lo tanto, tratar de ingresar a Microsoft que nos dé ese permiso es, por ejemplo, tratar de entrar a la catedral. Que la verdad, en la catedral está basado en la catedral y el bazar que fue hecho por Eric Raymond, el autor, nos identificaba que la catedral era conformada por Microsoft, un sistema completamente cerrado que solamente aquellas personas que podían ingresar podían ver el código. Y también lo que se refería con el bazar es, por ejemplo, en un mercado que había oferta y demanda de aquellos productos que se necesitaba de una computadora. Para poder una persona ingresar a eso de Microsoft, no tenían algunos permisos, solicitaban unos permisos, pero no los daban y más bien se podía incluso hasta mejorar el código de Windows. Pero como ahí estaba empezando con un monopolio, empezó el movimiento de software libre que fue por Richard Stallman, conocido como el gran filósofo y el creador del movimiento de software libre, llamado así como sistema incompatible con tiempo compartido, un nombre un poco chistoso. Lo que trataban ahí era hacer un software que todo el mundo podría usar, pero no significa, software libre no significa gratis, sino software libre significa la posibilidad de aportar a sí mismo para que pueda mejorar el código. Por lo tanto, en punto de vista, Linux está conformado por un software Frankenstein, en mi opinión, porque está conformado de varias partes de varios programadores. La primera, Sí, la primera victoria de esto de la evolución de los sistemas operativos fue por la marca Toshiba, que ella empezó a vender sus unidades sin sistema operativo y con sistema operativo. Nada más. Gracias. y una pequeña corrección, Marco. Windows no estaba en los años 50, fue posterior. Giancarlo.
Bien, Giancarlo. Hay una apreciación también. Am, ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre el concepto de software libre y open source? No confundir las dos cosas. Su compañero nos acaba de explicar las libertades del software libre, que no son las mismas del open source. El open source es simplemente un software que tiene el código abierto, que puedo yo ver el código, pero no me da todas las libertades que me dice el software libre. El software libre me da libertades para que yo pueda copiar, distribuir, aprender, etcétera, etcétera. Más del open source solamente me da acceso a ver el código y a veces estos programas tienen licencias restrictivas. Hoy por hoy existen un sinnúmero de opciones de licencias para el software, pero la que está relacionada al software libre es la línea de GPL, Licencia General Pública, que es la que de alguna manera garantiza todas las libertades. Hoy hay muy pocas distribuciones de Linux que son 100% libres. La mayoría son una combinación entre mucho software libre más código open source. Entonces es un híbrido. Y ahí el tema de que el Linux es un Frankenstein es un poco, no sé, muy como despectivo en el sentido de que Frankenstein es un monstruo, ¿no? Y que no funciona como debería funcionar. Y nos remitimos a la película y a la literatura de Frankenstein. Más bien es un ejemplo de cómo una comunidad puede funcionar donde todo el mundo aporta de manera desinteresada. Eso es más bien lo que es el mundo del software libre. Miles de personas que dan su valor a cada uno de sus proyectos y que de alguna manera son compatibles gracias a los estándares, a las metodologías y a todo lo que nos da la ingeniería. ¿Sí? Es como cuando ustedes construyen un edificio. Cuando ustedes construyen un edificio también es un Frankenstein, si lo quisiéramos ver así, ¿verdad? Porque va a haber personas que hacen la estructura, va a haber otras personas que hacen las paredes, va a haber otra persona que hacen los acabados, va a haber otra persona que instala la energía eléctrica, va a haber otra persona que pone las comunicaciones y al final el edificio queda perfecto. Porque hay muchas personas de diferentes especialidades que se suman a construir ese edificio. Lo mismo pasa con el software libre. En un edificio se aplica toda la teoría de la ingeniería. Ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones y la ingeniería civil. Cuando usamos software libre también tenemos lo mismo. Un montón de estándares internacionales que se deben respetar para poder interactuar y unir toda esta cantidad de proyectos que tenemos a nivel mundial. Y aquí hay un dictador que de alguna manera ha permitido que eso funcione. Hasta la actualidad sigue liderando el proyecto, entre comillas, porque no es un producto de una sola persona, pero el kernel como kernel lo sigue liderando Linus Torvalds, y él es un dictador en el sentido que no permite de ninguna manera que se meta cualquier tipo de código al kernel. Si ustedes pueden buscar en internet van a ver que él ha tenido unas peleas grandísimas con desarrolladores de hardware, sobre todo con NVIDIA, hay un montón de discusiones, incluso con la gente de Intel, por problemas de seguridad que han ido apareciendo y que esa gente no ha podido escribir un código dentro de los términos de que están relacionados a la ingeniería. Y él ha criticado fuertemente cuando el código que le han mandado para corregir el parche de algún driver ha estado mal escrito y cosas por el estilo. Entonces, mientras Linus Torvalds siga de alguna manera detrás del kernel, pues se garantiza esa forma de cómo él maneja, en este caso, el avance del kernel hasta ahora. De allí, como ustedes vieron en el video, también se ve la evolución de los otros sistemas operativos. Y aquí la idea no es decir que Linux es el mejor, no, es una opción más, como lo es Windows, como lo es Macintosh y como lo es otros de cientos de sistemas operativos que están allí disponibles para hacer tareas específicas. El Linux tiene sus partes o sus ventajas con respecto, por ejemplo, a la parte de Internet. La mayoría de los servidores donde están alojados todos los sitios de Internet son Linux.
pero la mayoría de las máquinas de escritorio son Windows y eso tiene su parte buena. Y la mayoría de software que está relacionado al multimedia y al diseño gráfico y al desarrollo de multimedios está en Mac. Entonces, cada sistema operativo tiene su nicho de usuarios especializados para lenguajes de programación, para metodologías, para partes de la ingeniería que nosotros en algún momento vamos a decidir por dónde irnos. Entonces, alguno de ustedes, como están ustedes en la carrera de software, va a desarrollar para Internet, para la nube, para cloud computing. A lo mejor se vayan por el mundo del open source, pero a lo mejor alguno de ustedes va a trabajar en una multinacional que va a orientarles a trabajar en algo totalmente distinto a lo que ustedes han estudiado, como por ejemplo algo que tenga que ver con Oracle o algo que tenga que ver con Windows o algo que tenga que ver con BSD o con algún tipo de nuevas tecnologías que se estén desarrollando. O incluso ustedes van a desarrollar para ningún tipo de computadora, sino solo para dispositivos móviles, es decir, para los teléfonos y las tablets, porque a lo mejor ese va a ser su nicho de mercado. Entonces, no se puede desmerecer a los otros sistemas operativos. Cada uno dio su aporte a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Windows sigue liderando a nivel mundial todo lo que está relacionado al escritorio. Linux está liderando la parte de dispositivos móviles con Android y la parte de servidores para Internet. Y Macintosh sigue liderando un nicho de mercado específico para cierto tipo de usuarios que lo utilizan de una excelente manera para un cierto tipo de software donde allí funciona de mejor manera que en Windows, por ejemplo. Bien, eso ha sido todo por la clase de ahora. El día lunes entramos de lleno con la máquina virtual, así que les invito a que si tienen algún problema con su máquina virtual lo solucionen este fin de semana, porque ya vamos a entrar full comandos el día lunes y yo el lunes termino los comandos básicos porque no, hasta 3 horas full. Y les ofrezco para el lunes ya ponerles el video de esta clase en la plataforma, porque me va a tocar unir 2 partes porque al momento de detener se detuvo y no se pausó, así que voy a unir dos videos ya mismo, tengo que renderizarlos y apenas lo haga lo subiré al YouTube. Muy bien, eso es todo por ahora. Gracias chicos, no se olviden de la tarea que es para el martes. Ojo, la próxima clase vamos a tener una prueba sobre todo el tema de sistemas de archivos. Lo más probable es que sea el jueves, para que ya se vayan preparando. Nos vemos chicos. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Adiós.